escucha? ¿No das la bienvenida? Ya no tienes micrófono. ¿No das la bienvenida? Bueno. Bueno, pues muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los que están detrás de esa pantalla en esta transmisión de Árboles junto al Río en este día miércoles 18, en que a Dios gracias somos vencedores este día porque nos ha permitido estar aquí en su casa, ¿sí? Y porque vamos a aprender de la palabra de Dios y porque este aprendizaje es lo que necesitamos para conocer a Dios y para saber movernos en todas las áreas que nos movemos de nuestra vida, ya sea trabajo, ya sea escuela, ya sea, calle, hospital, donde andemos, ¿verdad? He dejado esa diapositiva porque una tiene el tema general que estamos viendo el libro de Hebreos y que es el tema general, ¿cuál, hermanos? En Cristo todo es mejor y lo hemos venido viendo y yo creo que cuando una cosa vemos, aunque son diferentes clases, todas nos llevan, todas nos damos cuenta que tienen que ver entre sí. Entonces tenemos que grabar en nuestra mente, se queda definitivamente. Y entonces para mí este retrato, diapositiva, lo que sea, me habla de la lucha que tiene el mundo precisamente con el pecado. Que tenemos todos, que tiene el ser humano con el pecado. Porque mientras algunos caminan tranquilamente hacia el fuego eterno, hacia el lago de fuego, ¿verdad? Tranquilamente, porque ustedes ven, hasta lleva las manos en la bolsa. ¿Sí? Y va entre el fuego. Entonces, muchos así van y así se mueven hoy en día. ¿Sí? En el fuego, donde el peligro de que el fuego los queme, de que el pecado los queme, de que pues su vida termine en esos lugares donde no debemos andar. Y vemos a un hombre que tiene que ir subiendo unos peldaños. Es cansado. Es cansado y ya se ve grande. Se parece a los pastores cuando tenemos que subir. Pero subimos todavía, hermanos. Sobre todo en el seguro, por el elevador, por el miedito. Y entonces, este es un ejemplo de lo que se vive en el mundo, en donde la gente no quiere pensar, pero esto es lo más importante en que debe de pensar. ¿Dónde quiere pasar la vida eterna? ¿En un lugar como aquel? Porque no cree que va a estar así de trajecito y de maletita y caminando, no. Ahí en aquel lugar va a estar sufriendo, llorando, gritando, retorciéndose. Los cueros se van a estar, ¿verdad?, ardiendo, ¿sí? Y los gusanos comiéndose. Porque el gusano no muere. ¿Y por qué no muere? Pues porque siempre va a haber gente ahí para estar comiendo. Yo cuando lo meditaba eso, dije, nunca había pensado. Yo dije, ay, que el gusano hace esto y se va, ¿no? Pero en aquellos lugares, y la Biblia lo dice, que el gusano no muere, esa es la razón por la que no muere. Entonces, bueno, es importante. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí,
palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Le puedes pasar, por favor? ¿Ya habían orado? ¿No habían orado todavía? ¿Ya oraron? Ok. Si oraron por mí, les sigo, si no me pongo a orar. Señor, en tus manos estamos, Padre, gracias. Gracias, Padre, engrandécete tú antes que nosotros, Señor. Amén. El creyente sostiene un combate, como decía en un principio, a muerte contra el pecado. Y así estamos, es nuestra lucha diaria, hermanos, ¿sí? Tanto en hebreo como en el griego significa errar el blanco. Eso significa pecado, errar, equivocarte, obrar mal en relación a lo que es la voluntad revelada de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y entonces pecado es no hacer lo que Él ha ordenado, lo que Dios ha prohibido. Pecado es no hacer lo que Dios ha prohibido, lo que Dios ha ordenado, y hacer lo que Dios ha prohibido. Es un juego de palabras que tiene que quedar claro. Pecado es no hacer lo que Él ha ordenado y hacer lo que Dios ha prohibido. Sí sabemos lo que Dios ha prohibido, ¿verdad? Entonces, hacer el mal ante los ojos de Dios, eso es pecado. Y así como Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién fue? Adán. Entonces dice que por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, a toda la humanidad. Y por eso es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Para aquellos que dicen que no han pecado. Para aquellos que dicen que nunca han pecado, que son buenos, que siempre hacen bien. Hermanos, ¿entiende usted esta pecerita? Esta pecerita. Sí, aquí no se trata de llegar primero. Estamos en la vida, no se trata de llegar primero, sino de saber llegar. Y no es la canción, ¿sí? Saber llegar. ¿Y por dónde? Porque allí hay muchos pescaditos o peces, diríamos, tan vivos. Pescaditos cuando ya están pescados, ¿no? Hay muchos peces, pero si ustedes ven, hay uno especial. ¿Qué lleva ese uno especial? Ándele. Hermano, pero viste algo bien importante, que lleva alegría. Fíjate, yo no lo había visto eso. Yo nada más le vi el ramo de flores y dije, véngase para acá. Dije, este es el bueno. Ajá, también, ¿ya vieron? Entonces, son muchos los que van deseando lo mismo, con la misma idea, con la misma, ¿cómo se dice? Con la misma meta, ¿sí? Pero solo uno lo logra. Fíjense qué maravilloso es las cosas que Dios hace. Solo uno lo logra. Pero ¿qué cree? Yo lo que noto en ese pececito es que lleva mucha fe, mucha seguridad, lleva decisión. Porque si no la llevara, él fuera como todos los demás, viendo a ver qué pasa. ¿Sí me entiende? Entonces,
Esa es, así es que no se trata de llegar primero, porque a lo mejor muchos llegan primero antes, pero no logran su objetivo, no logran su meta, pero Él la logra. Síguele, por favor. Entonces, y esto es más o menos lo mismo, no se trata de dónde estés, sino dónde quieres llegar. Hay unos que dicen que están muy lejos de Dios. No, yo estoy muy lejos de Dios. No, pues yo sí quisiera, pero la forma en que vivo, en que soy, pues me aleja de Dios. Y no es así. No es así. Dios está muy cerquita de todos los que piensan así. Y está siempre con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué hay que tener para saber llegar? ¿Y cómo saber cómo vamos a llegar? La lección nos habla de la paciencia. Como es uno de los frutos del Espíritu que conocemos y que por lo regular se nos acaba rápido, hermanos. Se nos acaba rápido. Y más cuando las cosas reinciden y se nos acaba rápido. Y decimos ya me cansé, ya me fastidié, ya esto, ya lo otro. Pero nunca debemos de darnos por vencidos. Nunca. Porque siempre habrá una oportunidad para esas cosas que no han podido ser, ¿sí? En la vida. Pero Dios no solo nos da la paciencia, hermanos, a través del fruto del Espíritu, sino nos da la armadura del cristiano, hermanos. Si usted ve, no nos deja solitos. No nos dijo, órale, ya pecaste, pumba, fuera del huerto y ahí nos vemos. A ver cómo le haces. No. Dice que nos dio el ¿qué? Cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación del Espíritu, que son las que están allá arriba. Entonces, queremos llegar a una meta, ahí hay un lugar acá que va a haber unos ganadores, pero no han llegado todavía ahí, porque apenas están en proceso como nosotros. Estamos en el camino, y mientras hay vida, hay oportunidad de llegar a la meta. ¿Cuántos creyendo que no iban a poder llegar han llegado? Hablando del atletismo. Y llegan, y caminan, y corren, y aprenden todas esas artes, ¿verdad? Todos esos deportes. Entonces, así estamos nosotros, precisamente, caminando, practicando el atletismo, pero en ese caminar y practicar se dan muchas cosas importantes, como es la persistencia, la paciencia, ¿sí? ¿Qué más? A ver, hermanos, ayúdenme. Paz. Gozo, ¿qué más se da en ese caminar difícil, hermanos? ¿Y sabe qué más se da, hermanos? Claro, hermanas, sin constancia nada se logra, nada. Pero ¿sabe qué más se da? Y de eso vamos a hablar más adelante. La disciplina, la disciplina. Es que si no hay disciplina, estamos perdidos, porque va a ser un desorden. ¿Ha visto usted los lugares donde no hay nadie que gobierne?
donde todo el mundo grita, pega, mata y hace y deshace. Entonces la disciplina es bien importante. Y más adelante tenemos pues la etimología del atletismo, que es la metáfora que en esta clase tenemos para síguele adelante, tenemos para comparar la vida del cristiano con un atleta. Todos conocen a un atleta, ¿verdad? ¿Qué deportes practica un atleta, hermanos? Por ejemplo, lanzamiento, ¿verdad? Y dentro de todas esas disciplinas, porque se llaman disciplinas, fíjese, porque si no, no pudieran llegar a ser atletas, si no son disciplinados. Hay sus diferentes fases, tantos metros, tanto de lanzamiento, tantos metros y así, ¿no? Entonces, tenemos que atlos es lo mismo que atleta en griego y que compite con el fin de obtener un reconocimiento, el atleta, un reconocimiento. Y además del atleta posee un ¿qué? Alto rendimiento. Porque si no tiene un alto rendimiento, no va a poder llegar a competir. Pero a ver, alguien que no tiene un alto rendimiento, ¿podría llegar a tenerlo? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo? Con la constancia, con la perseverancia, con la paciencia de que no va a poder luego saltarse una valla, ¿verdad? Porque va a terminar lisiado. Sí, como mi nieta que, qué bonita gimnasta era y era campeona, chiquita, pero yo creo que vio algún accidente. Y después dijo, a mí ya no me manden ahí, no quiero ir. Y yo pienso que ella vio algo y que dijo, no, me puedo lastimar. Pero era una campeona. Entonces, es importante el alto rendimiento, pero a través de la perseverancia. Los juegos, el atletismo data, ¿a dónde empezaron los juegos? En Grecia, ¿verdad? En Roma, así es, y después ya se siguió. Entonces, ahora, importante, ¿cuáles son las faltas del atletismo? Una de ellas es correr sin el testimonio en mano o hacerlo caer durante la carrera. ¿Usted entiende eso? Porque yo cuando lo leí, yo no, pero yo sé que Jorge sí, porque Jorge ha practicado en su tiempo esos deportes. ¿Qué es un testimonio en mano? ¿En qué práctica? ¿En qué deporte? En carreras de relevos. Exactamente. Yo dije, pues qué cosa tienen que llevar en la mano. Dije, si todo estorba, dije yo. Entonces sí, porque se lo dan al otro que le continúa. Sí, entonces si no lo lleva el otro no puede continuar y ya perdió. 3 salidas consecutivas falsas, también ya perdió. Invadir pista, también ya perdió. Evitar el paso de otro competidor, también lo sacan. Invalidar el carril de otro corredor, también. Entonces, ¿ven cuántas cosas tiene que ir cuidando el deportista? Nosotros también, hermanos, tenemos que ir cuidando esto. No pasarnos la línea de los límites. Respetar siempre a nuestros hermanos, a la gente, ¿verdad?
ser corteses siempre, cordiales, ¿verdad? Entonces, no meterle zancadilla al otro. Decía un hermano, ¿cuál hermano? Era un hombre inconverso del gobierno. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? De ¿cómo se llama? Confraternice, donde tú representas. Una vez vinieron del gobierno, siempre venía alguien del gobierno. Y una cosa que a mí me dio mucha vergüenza es que nos dijo, pero es que ustedes los cristianos solitos se meten zancadilla. Padre celestial, dije yo, ¿cómo tienen? Bueno, Señor, ayúdanos para que este hombre, ese mal testimonio que tiene, no le impida ser salvo, ¿verdad? Entonces, hay beneficios también en el atletismo para la salud física y mental. Trae beneficio. Si bien trae disciplina, trae beneficios también, hermanos. ¿Sí? Entonces, esto permite incrementar la resistencia corporal, respiratoria, cardiovascular, muscular y previene el cansancio. Si nosotros hiciéramos un poquito de ejercicio, yo refiriéndome a mí, por ejemplo, pues no me faltaría el aire a veces, ¿verdad? Si le quieres pasar, por favor. Entonces es bueno todas estas prácticas. Pásale a la que sigue. Hay niños, hay de todas las edades hasta personas de la tercera edad. Entonces el tema que tenemos es el atletismo cristiano. Hebreos 12, 1 al 11. Y seguimos adelante pasándole. Los objetivos de la lección: conocer las ventajas de una vida disciplinada. El segundo, ¿quién me lo lee? Valorar el amor del Padre. 3. ¿Qué dice, hermanos? Esforzarnos. ¿Y qué dice? A veces, ¿no? Continuamente en el entrenamiento que el Padre nos pone para nuestro beneficio. Entrenamiento, hermanos. Y a veces el entrenamiento es pesado, ¿verdad? Hay entrenamientos muy pesados. ¿Alguien fue deportista o es deportista el día de hoy aquí? ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque quiere ganar el premio, ¿verdad? La copa. Winner es campeón, ganador. Eso es winner. Entonces, seguimos. Papito. Tenemos el primer punto, que es la concentración total en nuestro deber. Y así como dice que tenemos una gran nube de testigos, Hebreos 12:1. Cuando nosotros leemos de esa grande nube de testigos, ¿qué pensamos, hermanos? ¿En quiénes pensamos? Yo también. Sí, realmente la lección nos enseña que se refiere a los héroes de la fe. Sin embargo, déjenme decirle que analizando, sí es cierto que tenemos una grande nube de testigos observándonos. Eso no lo podemos negar. O sea, quizás esta es parte de una parte de enfoque de unos héroes que nos dieron un testimonio de que sí se puede, a pesar de que ellos tenían menos probabilidades que nosotros. El Señor Jesús no había venido, ¿sí? Y entonces esos héroes de la fe están animándonos, están como testimonio, están como ejemplo de que sí se puede y que nosotros no podemos decir que no, ¿sí?
Pero la otra parte yo no la desecho, hermanos, porque es algo muy cierto. Algo muy cierto, no es lo primero que nos dicen, o dice la gente, y dice que es cristiano. Ay, hizo eso, y dice que es cristiano. Salud. Entonces, sí tenemos una grande nube de testigos, así es que por ese lado yo también le doy crédito a eso. Y aquí se nos enseña este ejemplo tan bonito, porque si bien no, que esos héroes de la fe tenían también tanto que decirnos, hermanos, tanto ejemplo que darnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar a los espectadores. Y si bien en aquel tiempo todo se llevaba, los juegos de atletismo en un coliseo romano o en un anfiteatro romano, también de hecho dice que significa en griego agona, que significa agonía. Él lo compara no precisamente porque la finalidad de ellos era morir. El gladiador iba a morir si no vencía al león, ¿verdad? Era su vida o la del león. ¿Y cuántos murieron allí en esos lugares? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, agonía también nos quiere decir que tiene o es exigible un máximo rendimiento de los competidores. O sea, todo el esfuerzo, mis hermanos. ¿Sí se entiende? Todo el esfuerzo. Así es que, bueno, vamos para adelante. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque dice, debemos considerar a los espectadores de aquel tiempo poniendo ejemplo de ellos. Y hoy en día también tenemos espectadores. Así es que, ¿quiénes son esa tan grande nube de testigos? Como nos dice, nos enseña en esta vez la lección, la gran nube de testigos a través de la palabra de Dios. Observan, y a través de esos héroes, como ya lo dije, inspiran a los creyentes con su testimonio, ¿sí? Mantener una convicción, no importa la prueba que estemos pasando, no importa el enemigo que tengamos enfrente, sino un testimonio que nos dice que sí se puede vencer el pecado. ¿Cuándo se puede vencer el pecado? Cuando te aferras a Dios. ¿Y qué es aferrarse? Yo me pesco, ¿va? Yo me pesco de Dios, ¿sí? Es agarrar algo y no soltarlo, mis hermanos. Y en este caso de Dios. Entonces, si ellos pudieron, tú también puedes. Yo también puedo. Porque ellos no tenían mejores cualidades que las de nosotros, ¿sí? No, al contrario, tenían menos cosas a su favor. Entonces, por lo que, pues sería una vergüenza, hermanos, rendirnos a la mitad de la competencia. ¿Y por qué sale esto también a colación? Porque hay quienes se rinden a la mitad de la competencia. O se van a otras doctrinas diferentes. O simplemente se cansan de estar enseñando, de ser pacientes con la gente. ¿Qué dicen? Ay, no, yo ya no soporto a fulano y a fulana. ¿Y qué aprendemos? La graciosa huida, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos. No, porque donde quiera va a haber uno de esos que te va a seguir molestando o que no te va a gustar, ¿verdad?
No. Amén, así es. Entonces, la verdad que cuando conocemos la palabra de Dios y cómo la misma palabra de Dios nos enseña, eh, es una impaciencia el querer o creer que en otro lado vamos a encontrar algo mejor. O como pretexto ponemos esto, porque muchas veces se va buscando algo social, algo, qué sé yo, algo para mis hijos, no lo sé. Pero yo le voy a decir una cosa, que mi esposo y yo estábamos tan lejos de una iglesia a otra, pero el Señor me juntó con él. Así es que donde esté la persona que Dios tiene para ti, Dios te la va a poner, ¿sí? Eso de andar acá para encontrar lo que yo quiero, ¿verdad? A veces es contraproducente. Este es un ejemplo de un coliseo. Había de muchas maneras, de muchas formas. Tenían sus asientos especiales, los patricios, les llamaban algunos el emperador. Y ahí nos ponía de ejemplo el expositor, el escritor, que en una de esas gradas también podemos ver a los héroes de la fe, ¿verdad? Que están diciéndonos con su ejemplo. Vamos adelante, papi. Entonces, debemos despojarnos de lo que nos estorba para poder ser unos buenos atletas, ya sea físicamente hablando o ya sea espiritualmente hablando, que es a lo que nos lleva, a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, debemos despojarnos, ese es el punto, de lo que nos estorba y afectará su fortaleza espiritual y no nos hace que no lleguemos a la meta. ¿Por qué? Porque él se cansó. Él se cansó. Aquel no, aquel va corriendo con todo. Pero este se cansó. Entonces, nos habla también de la indumentaria. Ellos tienen que traer ligera su indumentaria para que no les merme fuerza, para que les permita correr con ligereza, ¿sí? Por lo que hay que despojarse de todo lo que no sirve. Y eso es lo superfluo, lo que no es necesario, ¿sí? Entonces, si para mí no es necesario y no me ayuda en nada, ¿para qué lo uso? ¿Sí? ¿Para qué me lo pongo? ¿O para qué me lo tomo? ¿Ah? Entonces, el pecado, por muy insignificante que parezca, si es tolerado, a la larga causará mella. O sea, si estamos apapachando el pecado, ay, sí, mijito. Ay, si me causas problemas, pero no importa. Va a causar mella. ¿Qué es mella? Causa problemas. Empieza a incomodar, empieza a lastimar y causa problemas muy, muy severos. Y sobre todo, el pecado. Yo espero que me estén comprendiendo, que me estén entendiendo y que si hay una pregunta me la hagan. Ahora, ¿por qué debemos despojarnos de lo que nos estorba? De todo lo que nos estorba. Malas palabras, ¿verdad? Malos hábitos, malas disciplinas, malas compañías, ¿sí? Malas compañías. Entonces, tenemos... de acá lo vas a manejar. Lo anterior es porque un enemigo implacable acecha
y asedia siempre al creyente. Entonces, ¿por qué hay que despojarnos de todo eso que nos sirve? Porque tenemos un acecho constante, ¿sí? Asediar significa sitiar, rodear, para que no salgas de esa trampa en la que caíste. Entonces corremos el peligro de quedar atrapados en esas redes. Y cuando dice que nos despojemos del pecado, pues se refiere a eso que ya dijimos, a lo que estorba, para permanecer firmes hasta el fin. Es necesario deshacernos de cualquier tendencia que nos arrastra al mal. Cualquier tendencia, fíjese bien, aparentemente aquellas cosas que no son malas. Las malas amistades, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y nos impide continuar el camino con ligereza. Con ligereza no es que te quites la ropa y que andes sin nada, ¿verdad? Sino dentro de la decencia, nos quitemos todo, no solo físicamente, sino espiritualmente también. Y si alguien nos cae gordo por ahí, pues acuérdese que el Señor nos enseñó a amar. Y entonces tenemos que amarlo. Y véalo por ese lado y va a ser algo bien bonito, porque lo va a amar de verdad. Adelante. Entonces, el punto C, debemos avanzar con paciencia hasta la meta. Dice que parece que se contradice el autor cuando nos amonesta a correr con paciencia. ¿Será que se contradice? ¿Usted qué cree? Porque el correr pareciera que tengamos que llevar prisa. Pero ¿qué pasa cuando corremos sin administrarnos? Ya llega el momento que ya no podemos, ¿verdad? Ya no podemos. Entonces, si con paciencia, administrándonos, dosificándonos, ¿sí? Entonces vamos a lograr llegar a la meta. Y a través de esta figura nos dice, realmente no te detengas, no te estanques, síguete moviendo, pero hacia adelante, ¿sí? Nunca hacia atrás, en las cosas espirituales, que es a lo que nos lleva, ¿sí? Pero no te aboraces en un intento de lograrlo todo a lo fácil. Mire, eso pasa en todas las cosas. Hay personas nuevecitas que quisieran comerse al mundo y hablar y hablar, y de momento las vemos que ya se sentaron, ya se cansaron, y algunos dicen, ay, es que se me pasó el primer amor. ¿Cuál primer amor? Dios no se merece ni primer amor, ni segundo amor, ni tercero. A Dios hay que amarlo, porque Él nos ha amado primero y desde el principio, y nos ha buscado. Y su amor no cambia, ¿sí? Entonces, por eso cuando algo empezamos, aunque sea algo bueno, tenemos que dosificarnos como personas y también como cristianos, ¿sí? No abusar de esto que es bueno para mí, que me gusta ahorita y no hay cómo estarlo haciendo porque me encantó. Porque llega un momento en que se va a cansar la persona. Y más si son jovencitos.
Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, hermanos. Acuérdese que el equilibrio es lo mejor, ¿sí? ¿Y quién es el que nos ayuda a equilibrarnos? Solamente. Porque nosotros solitos caemos en un desequilibrio. Entonces, en la cancha de Dios no cabe tampoco que te estanques, ni que te desesperes. Ya dijimos, ¿verdad? Que el que se desespera, pierde. Pues casi es como si se enojara, ¿no? Porque el que se desespera, pues bueno, ya de plano se desespera, se enoja y te dice tus cuantas, ¿no? Y ya se desahogó. ¿Cómo ve? Pero eso no es bueno, hermanos, menos en nosotros como cristianos. Eso tiene su nombre y se llama dominio propio. Sí, por eso dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en esas partes donde nosotros sabemos un carácter desesperado y que queremos al momento las cosas y que nos desesperamos tan pronto, es donde necesitamos que ese dominio propio que Dios ha puesto en nosotros funcione. ¿Sí me explico? No los oigo. Adelante, papito. Bien, tenemos que es la concentración total en la persona de Jesús. Y así tenemos Hebreos 12:2, casi versa más en 12:1 y 12:2 y ya rapidito en los demás, pero pues ya este versículo ya están, no lo sabemos, ¿no? Puestos los ojos en ¿quién? El autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y bueno, yo hasta ahí casi me quedo porque lo demás también es el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito, en el mismo trono de Dios, ¿sí? Entonces, el punto A de ese 2 es Jesús es nuestra meta. ¿Cuál es tu meta, hermano? ¿Cuál es tu meta? Amén, claro que sí. ¿Llegar a dónde? Del varón perfecto. Más fácil decirlo. Llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Llegar a estar con Él. Por eso dice, no dejes que otro tome tu corona. Hay una corona para cada uno de nosotros, ¿sí? No dejes que otro tome tu corona, porque Cristo la ha preparado para ti, la tiene para ti, ¿sí? Claro que si tú dejas que otro llegue y la tome porque tú no has seguido el camino, pues te quedarás sin corona. Entonces, tenemos que Jesús es inspiración a los corredores para llegar a la meta, hablando espiritualmente ya. Debemos poner la mira en el autor y consumador de la fe. No debemos perder la perspectiva, o sea, la meta. ¿A dónde está puesta nuestra vista? Súbela tantito, súbela tantito. Deja de mirar abajo, deja de mirar como las gallinas, así, buscando el maíz, ¿verdad? Hay que mirar como las águilas, ¿sí? ¿Buscando qué? Las alturas, mis hermanos. Las alturas son las que hay que buscar. Entonces, solo Cristo nos puede ayudar para llegar al final de la competencia. ¿Cuántos quieren llegar? Yo. Amén. Pero ese que quiere llegar, no lo suelte. No lo suelte y diga, yo quiero llegar.
como yo dije desde el lunes que amanecí mal, y me dice mi esposo, ¿vas a estar bien o me preparo? Le digo, no, voy a estar bien. Así como estoy, voy a estudiar. Y primero Dios, para el miércoles voy a estar bien. Entonces, solo Cristo nos ayuda para alcanzar esas metas que nos hemos trazado, sobre todo la de estar con Él, mis hermanos. Jesús venció el pecado y consumó la victoria de nuestra fe. Entonces, como vencedor fue exaltado a la diestra del trono de Dios, y el Señor fortaleció también a esos héroes de la fe y a nosotros también por su fidelidad. Vamos adelante. El punto B de este 2 es Jesús, nuestro máximo ejemplo. Ahí entra el versículo 3. ¿Sí? Considerad aquel que, ¿qué dice? Es otra versión la que yo tengo aquí. Ajá. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Todo el pecado de la gente fue contra él. ¿Sí? Y gracias a eso, a que el Señor dio su vida por llevar todos esos pecados para que nosotros encontráramos salvación, dice, es para que vuestro no se canse. Si el Señor no se ha cansado, hermanos, nosotros no tenemos por qué cansarnos, sino ni tampoco desmayar. Entonces, nuestro ánimo no tiene que desmayar. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que desmayar? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Están aquí? ¿O se están durmiendo? Déjalo para mí que no he dormido en 2 noches. Entonces, seguir su ejemplo es practicar los principios que Él nos enseña. Eso es seguir el ejemplo de Cristo. Por eso somos cristianos, hermanos. ¿Usted sabe por qué se llama usted cristiano? Porque seguimos a Cristo. Porque creemos en Cristo, claro. Porque seguimos sus pisadas, sus enseñanzas, su ejemplo. Todo, y porque creemos en Él. Entonces, el gozo, dice que el gozo lo invadía porque le esperaba el encuentro con Dios. Porque dice, creo que es en el anterior, donde habla, en el anterior capítulo dice, el cual por el gozo puesto delante de él, refiriéndose al Señor Jesús, sufrió la cruz. Pero dice que el gozo lo invadía dentro de su sufrimiento que iba a tener. ¿Sí se da cuenta? ¿Hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo? Entonces nos dice que nosotros también, el gozo nos debe invadir porque vamos a encontrarnos con Dios. Y aunque yo me duela aquí, me duela allá, me sienta mal o qué sé yo, a menos que me esté muriendo, pues ya será otra cosa, ¿verdad? Pero que voy a estar con Dios, y además, si me estoy muriendo, también el gozo de que voy a estar con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el morir es ganancia y es el paso a la vida.
Es el paso a la vida eterna. Sí, hermana, pasamos de muerte a vida. Entonces, eso es la muerte, hermanos, sobre todo para el cristiano. El que no creyó en vida, pues le va a tocar la muerte eterna, pero quemándose, sufriendo, sintiendo. No es cierto lo que dice la gente, que no vas a sentir nada, ¿sí? Vas a estar vivito y coleando, como luego dicen. O a lo mejor sin cola porque ya se te quemó. Pero, es algo maravilloso, hermanos, el poder estar con Cristo en la vida eterna y en las mansiones celestiales para el que creyó. Y por eso es la urgencia. Se acaba el tiempo. ¿Te quieres quedar a todo lo que viene? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto te quieres tú? ¿Poquito? ¿Mucho? Mucho, ¿verdad? Queremos lo mejor para nosotros y lo mejor es Cristo, hermanos. Por lo tanto, no te canses ni desmayes. Bien, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Entra el 3 y dice: seremos aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, no se canse hasta desmayar. También lo tiene el anterior. ¿Por qué? Porque seguimos en ese punto. Entonces, al igual que Cristo, debemos anhelar el día glorioso en que estaremos con Él. Toda tribulación aquí será nada cuando nos encontremos cara a cara con Él. Y así mantendremos el aliento y la esperanza hasta el fin. ¿Y qué? No desmayaremos, hermanos. Entonces, adelante. Ajá, este no. El que sigue, porfis. El que sigue es el punto 3. Es el punto 3. ¿O antes? ¿O te pasaste? Antes. A ver, dale una. Ese. Conocimiento total en la disciplina necesaria. Ese es el punto 3. ¿Qué pasa? Resumiendo, Cristo viene a ser nuestro mejor coach del mundo. ¿Sí? Cristo viene a ser nuestro mejor coach del mundo. ¿Qué es un coach? El entrenador, ¿verdad? El entrenador. El Señor Jesús es el que nos entrena, ¿sí? Y entonces Cristo es el entrenador de los atletas de la fe. La competencia, condición y crecimiento al máximo. Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar. Si no, no vamos a dar rendimiento al máximo. Hay que leer. ¿Cuántos capítulos leemos en la semana? No me diga mejor. Pero hagámonos un propósito de leer. Y si le sale una duda, pregunte. Aquí estamos, hermanos, o háblanos por teléfono. Hermana, no le entiendo aquí, hermano, no le entiendo aquí. ¿Qué quiere decir? Y así vamos a aprender, mis hermanos. Vamos adelante. La disciplina es parte de la relación saludable con Dios. Entonces, Dios nos entrena para ganar la batalla de la fe como un padre a sus hijos. Entonces tenemos que valorar los beneficios de la disciplina. Y esa es una.
Y no tenemos que desanimarnos si la disciplina es dura. A veces sentimos dura la disciplina, las pruebas. Sí, decimos, Dios no me quiere, Dios no me quiere, Dios no me oye. Porque a veces es necesario sufrir la disciplina para entender, hermanos. Desgraciadamente así es. Si nadie nos dice nada y nos llama la atención, ¿qué hacemos? Ay, qué padre, ¿verdad? Si vivimos la vida, pero feliz. Ahora, Hebreos 12:6 dice, disciplina al que ama. Exactamente. ¿Y sabe quiénes son? Sus hijos. ¿Sí? ¿Qué hijo quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, dice, entonces ¿sois qué? Bastardos y no hijos. Yo no quiero ser bastardo, hermanos. Yo quiero ser una verdadera hija de Dios y que me discipline. ¿Sí? Como les decía en un principio, mi vida ha sido así y bueno, pues el Señor me ha ido enseñando y así me ha ido forjando. Entonces, seguimos. Adelante. Si un atleta soporta la disciplina, el resultado con una R es satisfactorio en la competencia. De lo contrario, no va a ganar la competencia. Fácil. Y algunos se enojan porque dicen, si aquellos otros que no aman a Dios, que no sirven a Dios, les va bien. Pero Dios nos enseña cómo les va a ir al final si no se arrepienten. Yo prefiero ir que me discipline y que me cueste trabajo, hermanos, y no que al final salga reprobada. ¿Sí? Vamos para adelante. Todos los héroes de la fe participaron en la disciplina del Padre. No hubo uno que podamos decir, ay, a este lo chiquió más que al otro. Todos los héroes de la fe participaron en la disciplina del Padre. Entonces, si lo que está allá es la lista de los héroes de la fe. Pero pues nada más la puse como referencia. No. Y pues ya sabemos qué es la disciplina. Sigue, por favor, síguele, pásale. Ahí está. No, atrás. Ya sabemos lo que es la disciplina y pues lo que tenemos que destacar nada más es, con la disciplina se puede distinguir lo correcto de lo incorrecto. Así es que, ¿quieres saber qué es lo correcto? Con la disciplina lo puedes saber. La disciplina tiene que ver con todas las acciones de la vida. Vamos adelante. Entonces la disciplina trae recompensa. Siempre la disciplina es provechosa. Y fíjese bien, el padre que niega la disciplina roba al hijo la oportunidad de triunfar. No sé cuántos padres le hayan robado a sus hijos la oportunidad de triunfar. Pero tenemos que disciplinar a nuestros hijos porque si no, les quitamos esa oportunidad. Es de mucho provecho la disciplina que Dios ejerce, perdón, que está con minúscula, que Dios ejerce sobre nosotros. Es de mucho provecho y además es un padre eficiente el que niega la corrección. Es un padre deficiente el que niega la corrección a un hijo. Vamos a la que sigue. Con esa terminamos. Y entonces, para los ganadores, la disciplina asegura la vida y será un ganador. La disciplina produce santidad y será un ganador. Y la disciplina produce satisfacción y será un ganador.
y el impacto en la vida diaria es está atrás, que urge, hermanos, urge la disciplina de Dios. Urge la disciplina de Dios. Vamos a las preguntas. La Escritura nos insta a correr con paz. Ya se las dije. Con paciencia la carrera de la fe. Debemos poner los ojos en Jesús, el autor y hijo mío, no me la, porque el Señor al que la disciplina produce fruto apacible de, no tienen 10, tienen 100. Apacible, sí. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, les guarde y gracias por su paciencia y por su atención. Te doy el micrófono. Bien, hermanos, gracias a Dios por esta lección, capítulo 12 del libro de Hebreos, pero hay puntos muy importantes en este estudio. Uno de los puntos más importantes que vimos es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el que ha configurado, es el que nos ha traído es el autor de la fe. Recuerde que ni usted ni yo generamos fe. La fe es un don que Dios nos otorga y que nosotros tenemos el gran privilegio y la responsabilidad de hacerla crecer. Así que, y además lo que hemos visto es la disciplina del atleta, secularmente hablando. Pero todo esto nos permite ver la disciplina que como cristianos debemos de tener para poder lograr llegar a la meta. El corredor corre por un premio. El cristiano corre por un premio, la vida eterna. El corredor secular corre por un premio que pues es material, que ahorita es y al rato ya no es y tiene un límite. Nosotros corremos por un premio que es eterno. La salvación, nuestra salvación, cuidar con temor y temblor nuestra salvación y poder llegar a la meta allá, a esas mansiones eternas que el Señor ha ido a reservar para nosotros. ¿Es fácil? No. ¿Es complicado? Humanamente lo es complicado. Pero si le decimos al Señor, ya no quiero ser yo, quiero que tú seas en mí, Señor, la situación se torna excelente, fácil y posible. Pero el reto es mantenernos firmes en el camino del Señor. Bien, hermanos, vamos a concluir esta transmisión, la lección número 24 del libro de Hebreos, atletismo espiritual. Ya nada más nos quedan 2 lecciones de esta serie y esperamos que en 2 miércoles más lo concluyamos y ya estamos viendo el siguiente material para el siguiente semestre. Así que, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Hermanos de pantalla que hoy nos acompañaron, gracias por su presencia. Iglesia local que está aquí en este momento, gracias porque hoy nos congregamos haciendo y acatando la disposición del Señor. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque es alimento a nuestra vida espiritual. Muy bien, la iglesia Árboles junto al río se encuentra ubicada en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte y caluroso saludo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.
Por favor, hermano. Ahí nada más finaliza. Ahí me apagas el cañón, que me está deslumbrando. El cañón, gracias. Muy bien.